Primer invitado, como dije, es el ingeniero Juan Ducré. Él es miembro del equipo de Presidencia de la República. Don Juan Ducré, feliz año y buenos días. Igualmente, y buenos días y feliz año a todo tu equipo y a todos los que nos escuchan. Bueno, ¿cómo pasó ese periodo de 90 días dicho por el presidente a menos de 15, anunciado anoche por la canciller? Es importante no decirlo, sino repetirlo. Exacto. En realidad, por los contratos que existen y que van a existir, porque esta es la primera casa farmacéutica, son 5 casas farmacéuticas. Los contratos especifican ciertas condiciones y el contrato lo que decía es que el despacho se haría en el primer trimestre del 2021. Ajá. Y eso es lo que siempre se ha dado, o en los primeros 90 días del año, si se quiere decir de otra manera. Mira, si te metes a la página, por ejemplo, y de verdad, yo quiero pedir disculpas a la población y sobre todo a los hermanos de Costa Rica, porque esto no se trata ni de un partido de fútbol ni una competencia de quién tiene las vacunas más rápido. Pero si ustedes se meten a ver las informaciones de Costa Rica, dice exactamente lo mismo. Las vacunas se despacharán en el primer trimestre del 2021, porque todos los contratos que hacen son estándar con todos los países. Nosotros no podemos decir algo que no está en el contrato, porque si damos una fecha estaríamos especulando. No fue hasta ayer que ya hubo una comunicación con Pfizer y ya Pfizer dio una fecha de programación. Ojo, que está entre el 18 y el 25 de enero, 40,000 primeras dosis, para comenzar entonces una programación del despacho. También se dijo ayer, y eso es importante recalcarlo, que una semana antes se estaría dando exactamente día, hora y detalles de la llegada. Pero en realidad siempre lo que se ha dicho es el primer trimestre o los primeros 90 días del año 2021 y esto está por supuesto dentro de ese periodo. Es decir, esas 40,000 vacunas que llegan son dosis para 20,000 personas porque esta es la de Pfizer que necesita 2 dosis. Es correcto, recordemos que las dosis tienen un espaciamiento de una cantidad determinada de días o de meses inclusive, dependiendo de la casa farmacéutica y de la manera en que fue diseñada la vacuna. Entonces, pero efectivamente sí, todo lo que venga de Pfizer se puede dividir entre 2 y es la cantidad de población que puede ser beneficiada con esa vacuna específica de esa marca específica. Don José Blandón está con nosotros, Juancho. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Juan. Un placer tenerlo con nosotros. Feliz año nuevo. Igualmente. Dos preguntas para comenzar. Usted nos habla de que hay varias casas farmacéuticas. ¿Nos podría decir cuáles son las casas farmacéuticas sobre las cuales nosotros hemos adelantado contrataciones y en qué nivel se encuentran? Y la segunda pregunta, la segunda pregunta ahí mismo es de la programación que tenemos con Pfizer, que ha adelantado 40,000. ¿Cuál es el siguiente esquema de llegar a Panamá? Porque entiendo que a Pfizer Panamá le ha comprado 480,000 vacunas. Es correcto. Mire, la primera, comienzo por la última pregunta. La primera, el primer envío de 40,000 vacunas, en realidad va a venir con pedidos subsecuentes más grandes, porque si vio la información que dio ayer la canciller y la viceministra de Salud, hablan del primer trimestre cerca de 400,000 vacunas. O sea, después van a venir pedidos mucho más grandes. Realmente lo que hemos visto en otros países probablemente ha sido adelantos de los pedidos para poder ir, quien dice, afinando la logística. A su segunda pregunta, nosotros tenemos las otras marcas, tenemos la de Johnson & Johnson, por ejemplo, tenemos la de AstraZeneca, se están haciendo gestiones con Moderna a ver si se consigue. Hay por supuesto que diferencias en las vacunas, en la manera en que están diseñadas, la composición, el manejo de la cadena de frío. Por ejemplo, la de Johnson & Johnson requiere solo una dosis. Entonces esa es una vacuna, por ejemplo, mucho más, digamos que efectiva para lugares más alejados, dependiendo de las condiciones de cadena de frío se van cambiando. Pero, Juan, hay una cosa, dígame. Juan, para la gente nuestra, este tema es el tema más importante, porque lo quiero ir concentrándome en esto. Okay.
¿cuántas dosis nosotros le hemos comprado a Pfizer? ¿Cuántas tenemos contratadas con Johnson & Johnson? ¿Y cuántas con las otras compañías? Esa es una de las primeras informaciones que más necesita la gente. Sí, pero son 5,5 millones de dosis que hemos contratado como país. En total son 5,5 millones de dosis. Da para vacunar 3.6 panameños aproximadamente. 3.6 millones de panameños. Y ojo, cuando uno dice eso, espérate, pero aquí somos cerca de 4. ¿Por qué no alcanza para todo el mundo? Porque también hay un límite, dependiendo de la vacuna, en la edad para lo cual uno es apto. También hay ciertos grupos poblacionales que por motivos de enfermedades específicas o alergias tampoco pueden recibir vacunación, pero son grupos menores. Sin embargo, normalmente las vacunas son aptas hasta de 16 años para adelante. Entonces la población de 16 años para abajo, no es que no van a tener vacuna, pero las casas farmacéuticas todavía requieren más estudios para poder hacer apto ese tipo de poblaciones. Lo importante es que en un periodo, qué sé yo, de 6 meses ya van a estar en Panamá por lo menos unas 3 o 4 marcas ya en fase de aplicación, y lo que se espera, no en Panamá, a nivel mundial, es que de aquí a un año toda la población apta probablemente sea ya alcanzada. Sin embargo, mira, aquí es muy importante los datos certeros, porque siendo gobierno uno no puede especular y de repente, con una expectativa tan grande como la que ha habido, se exige información fidedigna, real, certera, pero hay muchos contratos que todavía se están haciendo. La mayoría de las vacunas ni siquiera han sido aprobadas, FDA, y no han sido aprobadas por las instituciones internacionales, están en fase 3. La que se tiene de manera concreta en este momento para iniciar el proceso y por lo menos para tener 200,000 panameños, que son los que están en la primera línea, los de mayor riesgo, adultos mayores, es la de Pfizer, que va a tener estas 450,000 dosis viniendo en este tema. ¿Cómo va a ser ese proceso de vacunación? Es decir, vamos a dividir el país, que por ejemplo la de Moderna solamente se va a usar en el occidente del país, la de Pfizer aquí en la ciudad capital. ¿Cómo se va a dividir? Porque no solamente son diferencias de dosis, sino que el espacio de tiempo entre una dosis y otra es distinta. Hay una que nada más necesita una dosis, que es la de Johnson & Johnson. ¿Cómo va a ser la distribución? Y hay una que llama la atención, que es la de COVAX, que no ha sido aprobada por ningún país, y Panamá se ha comprometido a contratarla. Bueno, mira, ahí es importante dividir lo que es la logística, lo que es la estrategia de vacunación y el control de vacunación, y comienzo de ahí. O sea, en los dos lugares, el principio y el final de la cadena, que es el control de la vacunación y la logística, está involucrada la AIG. Sería importante, por ejemplo, que podíamos invitar a tu programa a Luis Oliva, que es el director de la AIG. Ellos están desarrollando aplicaciones para el control de la trazabilidad y el aseguramiento de la cadena de frío, por ejemplo. Pero también por el último punto de la cadena, están desarrollando aplicaciones como el vale digital, que está amarrado a la cédula, para poder controlar quién recibió la vacuna, cuándo la recibió, cuál vacuna recibió, dónde está ubicado, porque eso es parte de lo que se va a hacer. Como le digo, al final va a haber una estrategia, por ejemplo, Johnson & Johnson, que solo requiere una dosis, efectivamente para los lugares más alejados. Vacunas que no requieran tanto control de cadena de frío, o por lo menos temperaturas un poco más altas, se pueden ir también hacia áreas más alejadas. Y eso sí, es importante entender que no todas las vacunas para poder aplicar tienen que estar a menos 70 grados. La misma vacuna de Pfizer viene en unas cajas con hielo seco que vienen a menos 70 grados. La logística de Pfizer entrega en los sitios, ustedes han visto ya las neveras estas que se están poniendo, ahí se entregan las vacunas, ahí se cambia el proceso, y todo el proceso logístico de Pfizer es de entrega en sitio. O sea, ellos aseguran el control de la cadena de frío hacia ese punto, y luego que se abren esas cajas, ya hay un proceso de descongelamiento de la vacuna y pueden mantenerse hasta una semana en temperaturas un poco más altas, siempre refrigeradas, pero con otro tipo de controles. Entonces, hay tres
tres eslabones en esta cadena. La logística que viene desde el origen de la vacuna hasta los puntos de distribución o cross-docking, y de ahí entonces comienza una logística con una red nacional de vacunación que ya existe, que por supuesto va a estar regionalizada. Ya Panamá tiene mucha experiencia. Panamá es uno de los líderes normalmente en las vacunas de influenza, en todos los tipos de campaña de vacunación. Esa red se está modificando porque ahora el reto es mayor para poder llevarlo, y al final, no menos importante, el control de la trazabilidad de quién la recibió, cuándo la recibió, que como le digo va a ir amarrada a las cédulas de identidad, como se está amarrando el vale digital. Y en esos dos eslabones la AIG es un actor importante. Hablemos de los participantes de esto. El Ministerio de Seguridad en la aseguranza de la cadena logística va a estar encargado en el C5, que es el Centro de Operaciones que está en Ancón, para controlar todo el proceso y para darle seguridad, que haya orden en la aplicación y que se controle toda la cadena de frío. Y el Ministerio de Salud, por supuesto, que es el ente rector y el que va a encargarse ya de la aplicación física y de la parte sanitaria y de salud, seguimiento de la vacuna. A mí me preocupa. Nosotros en el Ministerio de Salud de la República de Panamá tenemos una gran experiencia en la vacunación masiva. Me preocupa introducir elementos nuevos ajenos a manejar el problema de salud pública. Yo quiero que entiendan mi preocupación, porque nosotros sabemos cómo hacer esto. Una vez que las vacunas están aquí, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestro sistema de salud pública sabe cómo manejar esto. Lo que nosotros necesitamos saber ahora es, okay, ya yo tengo Pfizer, que tengo 480.000 dosis que tengo contratadas, ¿cuál es la distribución de las contrataciones que están en proceso? Y para cuándo más o menos, una cifra estimada, tendremos nosotros, póngase 1 millón de dosis aquí, que podamos atender a la población de mayor riesgo. Y una pregunta última. Esta última, que es importante desde el punto de vista de comunicación. Por ahí en las redes sociales están diciendo que las primeras vacunas son para vacunar a diputados, a políticos, a ministros. Entonces yo creo que es importante que estas primeras 40.000 vacunas sean aplicadas con una norma que todo el mundo sepa para quiénes son. Porque por ahí comienza, ya yo tengo en mi red aquí cantidad de gente que está diciendo esto es para los diputados. No, dígale a la gente, estos 20.000, 40.000 son para el grupo A, B, C, D y E. Que no es casual que todas las vacunas, la primera aplicada haya sido una enfermera. En todos los países. Ingeniero, comienzo con su preocupación y yo creo que es muy válida. Sin embargo, normalmente uno ve las vacunas desde que el Ministerio de Salud arranca sus campañas de vacunación. Aquí estamos hablando de toda la cadena logística en general, o sea, desde que sale la fábrica, como le digo, realmente, y los contratos pueden variar. Vamos a hablar del de Pfizer, que es el que está seguro, en firme y por ejecutarse. Ellos sí manejan su logística hasta la entrega en sitio de los sitios de distribución, por decirlo así. Ahí es donde hay un involucramiento de seguimiento. Por supuesto que el Ministerio de Seguridad ve toda la parte del aseguramiento de la logística. La AIG no interviene, la AIG no pone vacuna, pero ellos intervienen en toda la trazabilidad y la plataforma tecnológica que se necesita para dar un aseguramiento a esto. Y como usted muy bien dice, va a ser el Ministerio de Salud, con toda su capacidad y con toda su historia de experiencia en esto, el que va a estar encargado de la aplicación de todas estas vacunas. Respecto a las prioridades, mira, ayer se mencionó, y a mí me llamó la atención porque si yo hubiera sido el que comunica, yo hubiera sido que los primeros son los doctores o los policías. No, los primeros son los adultos mayores que ya están identificados también en bases de datos, que están en hogares, asilos, en los sitios más vulnerables. Ellos van a tener prioridad, pero por supuesto que luego tiene que venir el personal que está en la primera línea de la atención del virus, que son enfermeras, auxiliares, doctores, policías, bomberos, o sea, todo el personal que está poniendo su vida en riesgo y que además se necesita que no le dé COVID para que puedan seguir brindando ese servicio que en este momento es invaluable.
van a ser la prioridad de la vacuna, de estas primeras por lo menos de Pfizer. Juan, una de las cosas que he leído en las redes especializadas de ciencia de esta vacuna de Pfizer es su gran capacidad de recuperar personas gravemente enfermas. Tiene un efecto muy importante esta vacuna. Le sugiero que uno de los grupos, consultado con nuestros médicos aquí, los primeros que yo debería saber es cómo yo puedo tratar a la gente que está en camas y en los hospitales para bajar la carga hospitalaria, porque ellos, los médicos nuestros, saben, en contacto con el nivel internacional, porque la vacuna Pfizer responde maravillosamente bien según la información que dispongo a quienes ya están enfermos y tienen ¿cómo se llama? Un comportamiento severo de la enfermedad. De manera que se tengan en consideración que precisamente bajar la carga hospitalaria debe ser una meta de todo lo que estamos haciendo. Mire, ingeniero, esto es un proceso tan dinámico y ha ocurrido tan rápido que está realmente sobre la marcha, y no estoy hablando de Panamá, sino a nivel mundial. Imagínense cuando comenzó esta pandemia, cuando comenzó la afectación, cuando comenzaron el desarrollo de las vacunas. Pfizer es la primera vacuna que se está en aplicación y es muy dinámico. Afortunadamente nosotros tenemos el laboratorio Gorgas en Panamá, que es un laboratorio de referencia que no tienen muchos nuestros países hermanos, que están permanentemente estudiando. Mire, el laboratorio Gorgas en este momento está estudiando si ya tenemos en Panamá las nuevas variaciones, que no es lo mismo que mutaciones, las nuevas variaciones del virus, por ejemplo, como la que está afectando a Inglaterra en este momento, que tiene una capacidad de 70% más viralidad o más capacidad de contagiar a las personas. Eso ya se está estudiando en Panamá y estamos seguros que de la misma manera que se han ido estudiando opciones, se van a estudiar los efectos de las vacunas en conjunto con toda la información que venga, pero es parte de la dinámica de lo que estamos viviendo y de lo que se va a ver en un futuro. Juancho, tú y yo venimos de una generación donde nos vacunaron en supermercados, en plazas, en un montón de lugares. Es decir, ¿cómo va a ser el proceso de vacunación de este COVID en un momento en el que una de las medidas que se está pidiendo es no aglomerar personas? Mire, por supuesto que va a ir de acuerdo a lo que nosotros solemos llamar los 5 Panamá. Recordemos que los Panamá es el Panamá moderno, el Panamá de los barrios, el Panamá de la clase media, el Panamá del rural y el Panamá indígena. Probablemente venga en sentido inverso. La estrategia del Panamá indígena normalmente va, y eso ya hay muchísima experiencia en eso. Ya las personas que viven en esas áreas se ponen centros de vacunación móviles, se acercan a las comunidades, se hacen convocatorias. En la parte rural algo similar, hay centros de salud, se va, y de ahí se va hasta el Panamá de los barrios, que lleva una estrategia distinta, y hasta el final que llega al Panamá moderno, que ya lo sabemos. Cada uno de estos Panamá tiene una estrategia de llegarle a la población. Y afortunadamente el Ministerio de Salud, como tú bien dices, nosotros venimos de eso, estamos acostumbrados a eso, y ya en Panamá también hay la cultura de ir a vacunarse. O sea, sí, aquí un panameño que le diga que ya vacunarse no le da miedo, ni se le va a salir roncha, la gente sabe que va y se vacuna y punto. Como muchos hemos ido a Cárdenas todos los años, cuando sale una nueva cepa, una nueva vacuna contra nuevas cepas de la influencia, muchos miles de panameños se acercan voluntariamente, sin que nadie los llame, al Ministerio de Salud, que gratuitamente la vacuna. Más, de hecho, en este momento hay campaña de vacunación contra la gripe que se aplica gratuitamente en el Ministerio de Salud de manera paralela. El Ministerio de Salud no va a dejar de llevar sus programas de vacunación normales, pero como le digo, cada estrategia va a depender al segmento del Panamá que le toca y va a ser muy diverso. ¿Hay una fecha para ya tener un cronograma de la llegada de cada cargamento de vacunas laboratorio por laboratorio? Por supuesto que no, y eso es importante decirlo porque la mayoría ni siquiera están aprobados todavía por la FDA, por las asociaciones internacionales que certifican el uso de las vacunas. Por lo tanto, no se pueden hacer estas programaciones. Mira, esa es una pregunta importante. Mira, Panamá apostó a 5 marcas.
Y ahorita mismo estamos viendo el tema con Moderna. Sin embargo, Moderna está más segmentada para ciertos países, pero apostó a 5 marcas y esas 5 marcas comenzaron esa carrera de aprobación y Pfizer de repente fue la primera que salió. Por supuesto que nosotros en este momento con los recursos no podemos pagar las 5 marcas si ni siquiera están aprobadas. Para poder pagar la vacuna, por lo menos, y eso lo dice la ley, es lo lógico, tiene que estar aprobada para ser utilizada. Entonces, entendemos que esto causa mucha expectativa, pero es la misma expectativa que se vive país con país y hay que manejarla y sobre todo hay que entenderla con humildad y todas las críticas hay que escucharlas, las buenas, las malas, las feas, las malintencionadas, las que tienen, como te digo, agendas políticas. Hay que escucharlas con humildad, pero hay que tener una prudencia y actuar en cuanto se pueda actuar y sobre todo comunicar las cosas como se deben comunicar. Don Juan Ducré, secretario de Seguimiento, Presidencia de la República. Gracias y feliz año. Gracias igualmente y saludos a todos. Así es. Bueno, así van las cosas de la vacuna, don José.